Buenas tardes compañeros y compañeras y profesor. El día de hoy vamos a presentar Medicina en el siglo XIX-XX por Josefina Aguirre, Catalina Berkhoff, Ángela Hernández, Josefina Lara, Francisca Montes y María José Oces. Nuestra presentación comenzará con el siglo XIX, en donde vamos a ver el contexto histórico científico, el contexto epidemiológico, los tipos de medicina, los tipos de médicos, las figuras importantes y las problemáticas de la cirugía. Luego seguiremos con el siglo XX, en donde vamos a ver el contexto histórico, las corrientes de pensamiento médico, el médico del siglo XX, los médicos del mañana y el avance de la época. Luego vamos a terminar con la conclusión y las referencias bibliográficas. Comenzaremos con el siglo XIX. Antes de comenzar con el siglo XIX es importante decir su contexto histórico. En primer lugar, el positivismo es una corriente basada en que el único conocimiento verídico es la ciencia, ya que éste se basa en el método científico. En la primera y la segunda revolución industrial se desarrollaron nuevas tecnologías como el desarrollo de ferrocarriles y se formó el capitalismo industrial. Los nuevos modos de producción de bienes impusieron la industrialización sobre las formas manuales. En esta época se inventaron máquinas y utensilios que facilitaron la vida cotidiana de las personas. También, ante los problemas en España causados por la invasión de Napoleón, entre 1810 y 1824 algunas de sus colonias ubicadas en Sudamérica comenzaron a independizarse, mientras que las colonias de África y Asia fueron repartidas entre los países europeos. Se presentan tres rasgos en la vida del hombre occidental: la revolución liberal burguesa, la revolución industrial y el romanticismo. El romanticismo representaba una protesta contra la amenaza del mecanicismo racionalista y se convirtió en un esfuerzo por conservar formas de pensamiento irracional que se suponían creativas. Con pensamiento irracional nos referimos a la adquisición de conocimientos por fuera de la razón, ya que la razón se entendía como pensamiento positivista y el romanticismo era una respuesta a la corriente positivista. Quesnay sabía que el organismo humano necesitaba leyes que aseguraran su salud y pensaba que lo mismo era necesario para el organismo social. La sociedad fue identificada como un organismo con vida propia. Los diversos conocimientos, el individualismo, el colectivismo, la nueva filosofía y el arte influyeron en la ciencia de su tiempo, la cual concibió el mundo como un proceso orgánico y evolutivo. El individualismo triunfaba y se desarrollaba la noción de pueblo. Esta idea orgánica de la sociedad se extendió a la química y a la medicina, y así Bichat construye una teoría general acerca de la composición de los seres vivos. Se inventan la percusión como medio diagnóstico y el estetoscopio. El mal que vulnera los tejidos ya no se lo conoció por medio del pensamiento abstracto, sino que se le percibió mediante los sentidos. El empirismo inglés consiste en que todo conocimiento viene de la experiencia. La exploración manual por contacto era menospreciada. Este empirismo influyó para que esto cambiara, por lo tanto modificó la medicina. Condillac señalaba que el conocimiento se originaba a partir de la sensación. Estas ideas fueron conocidas como sensualismo. A partir de esto, Bichat estableció una nosografía anatomopatológica. El sensualismo dictaba que la enfermedad se podía percibir por medio de los sentidos. Laennec creó la semiología auscultatoria. Se pasó a interpretar por la vía de los sentidos los signos físicos de la dolencia orgánica. Por otro lado, Bright logró inferir la función renal y sus alteraciones a partir de los datos químicos y físicos de la orina. Con ello demostró el valor semiológico de los exámenes de laboratorio en el diagnóstico de la enfermedad. La cronoscopía propició el desarrollo de la frenología, que es el estudio de los contornos y medidas del cráneo para conocer el carácter, estados de ánimo y conducta. Gall pensaba que la conformación física del cerebro estaba relacionada con la capacidad intelectual. Se afianzó la revolución industrial. Por sus consecuencias sanitarias provocó una modificación en la práctica de la medicina. Se construyó la explicación biológica de la evolución mediante el cambio. Y también apareció la teoría de la adaptación selectiva de Darwin, la supervivencia del más apto. El mecanicismo y el positivismo influyeron en los investigadores. El cambio de vida del campo a la ciudad trajo el enriquecimiento de pocos y la miseria de muchos. Había hacinamiento humano, trabajo de mujeres y niños en pésimas condiciones sanitarias. También estuvo la presencia de tuberculosis y de 5 pandemias. Estas dolencias fueron relacionadas con la pobreza. La investigación médica se orientó con el reconocimiento de que la pobreza es la principal causa de enfermedad. Todavía no se conocía sobre la relación entre procesos patológicos y condiciones de vida, por lo que habían muchas explicaciones sobre la tuberculosis, como por ejemplo que estaba vinculada a afecciones del alma. La medicina cambia su preocupación por lo individual para ocuparse del cuidado de lo colectivo. La nueva tendencia médica encontró en el romanticismo su configuración más acabada, la prevención de la enfermedad. La preocupación por la salud se ha incorporado gradualmente a la conciencia pública hasta hoy. Hubo una tendencia acentuada a la especialización médica. La especialización excesiva se orientó hacia la investigación y a la asistencia médica con fines utilitarios. Se sustituyen las teorías humorales de la enfermedad por aquellas que la localizaban en órganos. Esto contribuyó a la creación de especialidades sobre algún sistema. Nace la neurología. Se inventan aparatos que son incorporados a la medicina como el oftalmoscopio, el espejo de cabeza y el cistoscopio. Ver la enfermedad fue una preocupación del saber anatomopatológico.
Se intentó correlacionar el síntoma con la lesión anatomopatológica. Se formularon leyes generales que intentaban encontrar la explicación de relación causa-efecto. Se privilegió el conocimiento científico de lo concreto, lo observable y lo mensurable. Se construye el paradigma científico natural de la patología, caracterizado por el lenguaje físico-químico del momento, que intentaba explicar la salud y la enfermedad. El pensamiento evolucionó cuando aparecieron nuevos paradigmas científicos como la matemática, la energética, la teoría cinética del calor y la termodinámica, la teoría del campo electromagnético, la teoría de la evolución, entre otros. Se desarrolló la teoría celular. Esta modificó el pensamiento médico. La meta del tratamiento se dirigiría a partir de entonces a la célula. Se desarrolló la fisiología experimental y el principio de la homeostasis. Apareció la homeopatía, la osteopatía, la quiropráctica y la ciencia cristiana. Todos estos sistemas médicos coexistían con la medicina tradicional y con la naciente medicina moderna, la cual se apoyó en el positivismo. Contexto epidemiológico del siglo XIX. Al comienzo del siglo, en el año 1800, había un brote de fiebre amarilla. Luego, en 1817, la cólera comenzó a expandirse en Asia. En 1827 comenzó a expandirse por Estados Unidos y Europa. En 1839 la cólera se expandió en África, Latinoamérica y Brasil, y en 1851 se expandió por casi toda la Tierra. También, en 1855 comenzó el tercer brote de la peste bubónica. En 1870 comenzó la epidemia de la viruela en Europa, y por último, en 1889 comenzó la pandemia de la gripe rusa. Tipos de medicina del siglo XIX. Medicina heroica. Este comienza junto con la época industrial, en donde hay una nueva mentalidad y paradigma en donde la ciencia y las máquinas pueden dominar la naturaleza y guiar el beneficio del humano. En la medicina se convence al público de que el cuerpo es una máquina y no puede sanar sin una intervención decidida y radical. Para esto se realizan tratamientos basados en la modalidad mecánica invasora y farmacología radical, como por ejemplo extraer grandes cantidades de sangre y utilizar diuréticos. Se llama medicina heroica porque el hombre tiene el poder de guiar la naturaleza imponiéndose sobre ella. El poder pasa del paciente al médico, es decir, que ven a los pacientes solo como síntomas o una enfermedad. La romántica es la medicina que se practicaba principalmente en Alemania y se caracteriza porque los filósofos comenzaron a realizar los trabajos de los médicos. Esto provocó grandes consecuencias en la población y se eliminaron las barreras entre la ciencia, la filosofía y el arte. El médico romántico no conceptó su profesión como una ciencia aplicada. Mesmer fue un científico alemán que creó la teoría del magnetismo animal, en donde creía que un fluido magnético podía curar enfermedades. Para esto, él utilizaba imanes y provocaba en sus pacientes carcajadas, sollozos, convulsiones, somnolencia, entre otros síntomas. Como médico, Mesmer fue muy cuestionado por ser hablador, estafador y antiético, y esto provocó que los médicos de su tiempo le hicieran el vacío. Sin embargo, el magnetismo animal fue acogido por el romanticismo alemán, a pesar de que en la época ya se sabía lo suficiente del magnetismo como para refutar sus teorías. Hoy en día se considera como precursor de la psicoterapia. Kaplan describió el comportamiento correcto del médico, donde éste debe ver simplemente al ser humano sin establecer diferencias entre pobres, ricos, humildes y poderosos. También debe aplicar la máxima atención en el paciente, y es importante que redacte un buen diario sobre el enfermo. También no solo debe curar, sino también debe disminuir el sufrimiento y conservar vidas amenazadas por enfermedades incurables. El médico debe ser discreto y no debe desacreditar a los colegas. En 1825, en Prusia, donde también se utilizaba la medicina romántica, se reorganizó el estamento médico, en donde existen tres tipos de médicos: los médicos graduales, los cirujanos de primera clase y los cirujanos de segunda clase, en donde cualquiera de estas tres categorías podían ser ginecólogos haciendo un curso de obstetricia y haciendo un examen. Finalmente, hubo una reorganización administrativa en el Ducado de Nassau, el cual era uno de los estados miembros de la Confederación Germánica, con el objetivo de unificar los médicos cirujanos en una sola clase común a ambos y proporcionar una mejor asistencia médica a la población. Medicina francesa. Francia se encontraba bajo el contexto del mandato de Napoleón y una política imperialista en donde se desarrollaron las industrias y centros comerciales. Mientras que en Alemania la medicina romántica aún se mantenía, la medicina francesa se soltó de la medicina médico-filosófica. Napoleón hizo una serie de leyes médicas. En primer lugar, en 1803 dictó que solo podrían ejercer la medicina los doctores, médicos cirujanos y funcionarios de sanidad. También redujo el gasto de matrícula de formación de las escuelas médicas y creó escuelas farmacéuticas. En 1811 creó el derecho civil y criminal concerniente a la medicina y a la higiene pública. En la primera década del siglo XIX apareció la psiquiatría, en donde se utilizaban tratamientos ordinarios como la coacción, es decir, la fuerza o violencia física o psíquica que se ejerce sobre una persona para obligarla a decir o hacer algo en contra de su voluntad, y la violencia, donde recluían a las personas en celdas oscuras, húmedas y frías y les ponían cadenas, los azotaban y pasaban hambre. Pinel fue la primera persona en liberar a los hombres de las cadenas, donde se inspiró de la Revolución Francesa y creía que la igualdad y la fraternidad también debía ser aplicado en ellos. Más tarde liberó a las mujeres. En 1821 se creó la Cátedra de Psiquiatría en la Facultad de Medicina de París.
La medicina thomsoniana se basa en la utilización de remedios naturales a base de plantas. Su nombre proviene de Samuel Thomson, quien era un agricultor de New Hampshire. Escribió un manual de herbolaria llamado Botánica aplicada a la medicina y fundó un sistema en donde la medicina pasa nuevamente a manos de la población. Esta medicina se encuentra bajo el contexto social de luchas por la democracia y hay un intento social y político de hacer volver el poder a manos del pueblo, por lo que la medicina vuelve a manos del paciente. Sin embargo, cuando los thomsonianos comenzaron a estudiar anatomía y fisiología, se destruyó esta medicina. La homeopática tenía como objetivo eliminar el síntoma, pero de modo menos violento que la medicina heroica. Se encontraba bajo un contexto caracterizado por guerras de independencia, luchas feministas y reivindicaciones de los sindicatos de obreros. La palabra que más se caracteriza de la época es anti, lo cual también llegó a la medicina por el clima violento. En este periodo nació la burocracia en el sistema sanitario, la educación médica formal como títulos de estudio y especializaciones, y el estudio positivista de las enfermedades para eliminarlas como enemigos. De esta época provienen los remedios sintomáticos, es decir, los anti, como los antipiréticos, antimaláricos, antiepilépticos, antidiarreicos, antiácidos, entre otros. Debido al contexto cultural, las personas enfermas son llevadas y cuidadas cada vez con más facilidad a los hospitales. Sin embargo, esta medicina utilizaba tratamientos farmacológicos agresivos y sintomáticos y anónimos, provocando que la población enferma no se sintiera respetada ni cuidada como persona. La medicina homeopática afirma que una sustancia que provoca determinados síntomas en una persona sana en pequeñas cantidades es capaz de curar a los mismos síntomas o semejantes en una persona enferma. Esta se centra en el paciente en lugar de los síntomas como otras medicinas. Y esta medicina es integral, es decir, que se enfoca en el cuerpo y en la mente y se funda sobre remedios personalizados. Estaba dirigida prioritariamente a las clases más altas y más cultas. Su fundador fue Hahnemann, pero fue ignorada por las grandes universidades reconocidas hasta que August Bier la mencionó en un congreso. Él era un reconocido médico alemán que inventó la anestesia intrarraquídea, por lo que sus palabras tuvieron un gran impacto. Esta medicina se utiliza hasta hoy en día, aunque hay algunos científicos que no la avalan y niegan su carácter científico. En el siglo XIX también aparecieron diversos tipos de médicos, entre los cuales encontramos el médico de laboratorio, que aparece junto a la era del laboratorio, que se extiende desde la segunda mitad del siglo XIX hasta la primera mitad del XX. Comienza con análisis químicos del cuerpo humano y sus secreciones, tales como la orina y jugos gástricos. Establecen también fundamentos de la química fisiológica. Los exámenes apoyaban al médico con el diagnóstico del paciente, generándose así un médico de cabecera que interacciona con el paciente y un médico de laboratorio. También aparecieron médicos especialistas, ya que a partir del siglo XIX hasta mediados del siglo XX se crean la mayoría de las especialidades que conocemos hoy en día. Las especialidades en los inicios no fueron muy apoyadas por los médicos, ya que les recordaban los desprestigiados especialistas antiguos, mientras que las personas esperaban con esto tener una ayuda rápida y segura. Hacían uso también de instrumentos específicos según su especialidad. También aparecieron los médicos facultativos. Aparecen en el siglo XIX como médicos que no tuvieran ni el tiempo ni la oportunidad de tratar enfermos. Se dedican a la teoría de su profesión. Ayudan a generar una reforma sanitaria gracias a su conocimiento científico sobre la higiene y la bacteriología. También aparece el médico municipal, que se crea en 1899 con la función de asegurar la asistencia sanitaria gracias a inspecciones, revisar condiciones higiénicas tanto locales como alimentarias en la industria y en el trabajo. También establecer misiones de salud pública, como sanidad en centros escolares, la asistencia a lactantes, infantes e inválidos. Hace de funcionario del Estado, asesor municipio y médico forense de su distrito. También aparece el médico de seguro, que al generarse la ley de los seguros en 1883 aparecen ellos, los cuales trabajan específicamente para los afiliados de ese servicio. También está el médico político profesional, que nace en respuesta a la necesidad de un médico que se ocupara de la política, para poder representar así los intereses de la clase médica. Bueno, ahora daremos paso a la figura importante del siglo XIX. Comenzaremos por Gregor Mendel, también conocido como el padre de la genética moderna, el cual formuló las conocidas leyes de Mendel publicadas en el año 1865. La primera ley, que es lo que podemos ver en la imagen de la derecha, o también conocida como el principio de la uniformidad, menciona que cuando se cruzan dos individuos de raza pura, los híbridos resultantes son todos iguales. Bueno, la segunda ley, o principio de la segregación, menciona que ciertos individuos son capaces de transmitir un carácter, aunque en ellos no se manifieste. Y la tercera ley, o el principio de la combinación independiente, hace referencia al cruce polihíbrido. Mendel trabajó este cruce en los guisantes, en los cuales las características que él observaba se encontraban en cromosomas separados. De esta manera observó que los caracteres se transmitían independientes unos de otros. Bueno, esta ley, sin embargo, deja de cumplirse cuando existe vinculación, es decir, que son dos genes que están muy cerca y no se separan en la meiosis.
Entre los personajes importantes que aparecieron en la época está Rudolf Virchow, quien es considerado el padre de la patología moderna. Su teoría de la patología celular llega a reemplazar la teoría humoral. Esta observa que las alteraciones patogénicas de las células entrañan el germen de la enfermedad. Saca el libro de la patología celular en la histología fisiológica patológica, al cual se le llega a considerar la Biblia de la medicina en esa época. Se le pidió investigar también la epidemia de la fiebre petequial, la cual descubre que es debida a las malas condiciones higiénicas, por lo cual patrocina una política sanitaria. Ayuda a establecer los cimientos de la cultura médica y higiénica en Alemania. Junto a Le Butcher crean una revista llamada La Reforma Médica, que busca la creación de un ministerio para la sanidad pública, una campaña divulgadora a nivel nacional sobre la medicina y la higiene y una fundación de cámara de médicos. Continuando con las figuras importantes, tenemos a Charles Darwin, quien es reconocido por ser el científico más influyente de los que plantearon la idea de la evolución biológica a través de la selección natural, justificándola en su obra El origen de las especies, publicada en 1859, lo cual se puede ver en la imagen de la derecha, con numerosos ejemplos extraídos de la observación de la naturaleza. Bueno, él postuló que todas las especies de seres vivos han evolucionado con el tiempo a partir de un antepasado común mediante un proceso denominado selección natural. Esta evolución fue aceptada como un hecho por la comunidad científica y por buena parte del público en vida de Darwin, mientras que su teoría de la evolución mediante selección natural no fue considerada como la explicación primaria del proceso evolutivo hasta ya los años 1930, y actualmente esta constituye la base de la síntesis evolutiva moderna. Bichat también es otra figura importante. Él es reconocido como el creador de la anatomía descriptiva y tiene 4 publicaciones o 4 trabajos bien importantes, partiendo por el Tratado de las Membranas 1799 a 1800, la anatomía descriptiva propiamente tal entre 1801 y 1803, la anatomía general aplicada a la fisiología y a la medicina, publicada en 1802, y además el dividir los tejidos en 21 variedades. Louis Pasteur es otro referente de la época. Él nació en Dole y es destacado y recordado hasta la época por sus trabajos sobre disimetría molecular, las fermentaciones, la negación de la generación espontánea, esto producto de la realización de ese experimento, que es el que se puede observar en la imagen de la derecha. De esta manera él mostró que los microorganismos no se formaban espontáneamente en el interior del caldo, y así fue como niega la generación espontánea y demuestra que todo ser vivo procede de otro ser vivo. También estudió la enfermedad del vino, del gusano de seda, los microorganismos de la cerveza, entre otras. También hay que destacar que él descubre el carácter aerobio y anaerobio de los gérmenes, y finalmente él también nos deja la pasteurización, que corresponde a un proceso térmico que es realizar los líquidos con la intención de reducir la presencia de agentes patógenos que pueda contener. Robert Koch fue un médico y microbiólogo alemán. Él descubrió el bacilo de la tuberculosis por cultivo especial y métodos de coloración en el año 1882. Incluso por esto mismo en el año 1905 recibió el Premio Nobel de Medicina. También descubrió el vibrión colérico, es decir, el bacilo del cólera en el año 1883. También habla de la pancreatitis hemorrágica en 1870, la génesis de la endocarditis en 1878, la fiebre malárica en 1879. Continuando con Robert Koch, tenemos los 4 postulados que él plantea, los cuales corresponden a que primero el agente patógeno debe estar presente en los animales enfermos y ausente en los sanos. Segundo, que el agente debe ser cultivado en un cultivo axénico puro aislado del cuerpo animal. Tercero, que el agente aislado en un cultivo axénico debe provocar la enfermedad en un animal susceptible al ser inoculado. Y cuarto, el agente debe ser aislado de nuevo de las lesiones producidas en los animales de experimentación y ser exactamente el mismo al aislado originalmente. Incluso estos postulados son relevantes en la actualidad, ya que han sido relacionados en torno a la pandemia por el COVID. Y esto se puede observar en la imagen de la derecha. Ahora pasaremos a ver las problemáticas de la cirugía, infección, dolor y hemorragia. Hasta mediados del siglo XIX, la cirugía era considerada como un tratamiento peligroso porque venía acompañado de infecciones que a menudo eran mortíferas. En grandes hospitales enfermos morían incluso de las operaciones más elementales. Todas las heridas se infectaban. Mientras que en las operaciones en casa o en pequeñas enfermerías, las infecciones no ocurrían muy seguido. La lucha contra el dolor. A mediados del siglo XIX, la presencia del dolor era una constante existencia. Los padres de la iglesia calvinista condenaban el uso de anestesia en el parto, pero se permitió después de que John Snow utilizara cloroformo en un parto de la reina Victoria. Priestley descubrió el óxido nitroso en 1772. Davy lo usó para liberarse de un fuerte dolor dental en 1880. Él señaló su posible uso para fines quirúrgicos. Hickman experimentó en animales el uso de dióxido de carbono en 1824. Y en 1831 ya estaban descubiertos los pilares de la anestesia: éter, óxido nitroso y cloroformo. Long, en 1824, practicó procedimientos quirúrgicos menores, para lo cual usó éter sulfúrico. Wells efectuó extracciones dentales sin dolor,
pues se percató de las posibilidades que ofrecía el óxido nitroso para abolirlo. Después se dedicó a la autoexperimentación con óxido nitroso, éter y cloroformo a fin de comparar las propiedades anestésicas y eufóricas de estos agentes. En 1846 Morton mostró por primera vez la utilidad de los gases anestésicos. Él extirpó sin dolor un tumor maxilar, y este fue el nacimiento de lo que ahora se conoce como anestesia. Hablamos recién, hay diversas problemáticas con la cirugía, por lo que se crean diversas técnicas para tratarlas. En el caso de las infecciones se crea el tratamiento aséptico por Ernst von Wegmann. Además, este se complementa gracias a Robert Koch, que constituye el fundamento bacteriológico de la asepsia moderna, además de crear la sueroterapia. Aparte de la infección, el dolor se interpone, por lo cual se descubre la anestesia como hablamos anteriormente. Por su lado, la pérdida de sangre se trata con higiene artificial creada en 1846, corte de hemorragia gracias a la sutura de los vasos sanguíneos, inducido en 1912, y mediante la transfusión de sangre tras el descubrimiento de los grupos hemáticos en 1901. Los antimicrobianos. La humanidad ya conocía de la existencia de enfermedades infectocontagiosas desde hace varios cientos de años, pero fue hasta el siglo XIX cuando se sentaron las bases científicas de la teoría microbiana de la enfermedad. Antes se ven ideas muy vagas y superficiales. Se conocía acerca de la transmisión de enfermedades contagiosas como la viruela, pero el contagio no se aceptaba como causa de diseminación de la enfermedad infecciosa, pues se suponía que la vida podía surgir de la sustancia inanimada, o sea que aún se creía en la generación espontánea. Estas ideas se enfrentaron a quienes pensaban que la enfermedad infecciosa era susceptible de contagio con aquellos que sostenían que se debía a cambios ambientales y alteraciones en el medio interno del cuerpo. Y aún no se veía la conexión entre el contagio y la complicación de las heridas quirúrgicas. Semmelweis definió con claridad la naturaleza contagiosa de la fiebre puerperal. Él concluyó que la mortalidad causada por esta enfermedad se debía a que los médicos y estudiantes examinaban a los pacientes inmediatamente después de haber estado en la sala de autopsias, así que pidió a los estudiantes que se lavaran las manos antes de cualquier examen y con ello bajó la mortalidad causada por esta fiebre. Lister supuso que diversas enfermedades infecciosas se debían a microbios que invaden el organismo, por lo que decidió emplear ácido carbólico para aplicarlo como antiséptico sobre las heridas y así acabar con las bacterias antes de que éstas entraran al organismo. Sus resultados mostraron la utilidad de la antisepsia. Se estableció la teoría microbiana de la enfermedad y se sentaban las bases científicas para explicar los fundamentos racionales de la asepsia y la antisepsia. Pasteur modificó los paradigmas epistémicos con sus teorías. Elaboró las vacunas contra el anthrax y la rabia. Así demostró el principio de inmunidad. El pensamiento médico estableció el modelo unicausal agente-huésped hasta la segunda mitad del siglo XX. Los médicos desarrollaron la teoría celular y establecieron la teoría microbiana de la enfermedad, cuya influencia en el pensamiento médico fue tan decisiva y duradera que desde entonces se buscaron explicaciones para diferentes enfermedades con el modelo unicausal agente-huésped. Se procedió a clasificar bacterias y se identificó la presencia de otro agente patógeno, el virus. Se descubren los organismos causales de algunas enfermedades. La microbiología como ciencia había nacido. Por primera vez, la medicina poseía una teoría científica que explicaba la etiología e historia natural de la enfermedad infecciosa. Esto dio lugar en el siglo XX al descubrimiento de los antibióticos. La práctica de la antibiosis no era nueva, pero el control científico de esta se inició en 1877. A finales del siglo XIX, publicaciones informaron que algunas bacterias, hongos y humus podían destruir a otros. Este proceso se designó como antibiosis. Ehrlich sostenía las ventajas del pensamiento químico en medicina y biología como fórmula para lograr la adecuada comprensión de la enfermedad. Muchas enfermedades infecciosas no respondían a los procedimientos basados en la respuesta inmune. Por lo tanto, él buscó sustancias que pudieran matar o inhibir el crecimiento de los microorganismos sin dañar al huésped. Y así fue como encontró la cura de la sífilis, en 1910, después de cientos de intentos. Se continuó estudiando acerca de las propiedades bactericidas de los humus y hongos. Fleming, en 1929, reportó sus observaciones acerca de la acción antibacteriana de lo que llamó penicilina. Él sugirió que se empleara en cultivos a fin de inhibir la contaminación por bacterias no deseadas. Se comunicaron los beneficios de la sulfonamida en sepsis puerperal y en infección meningocócica, en 1936. La era moderna de la quimioterapia había nacido. Waxman obtuvo el antibiótico streptomicina que sirve para la tuberculosis. La consecuencia práctica de la teoría microbiana de la enfermedad condujo al descubrimiento de los antibacterianos y con ellos la posibilidad de curar enfermedades infecciosas hasta entonces letales.
En las guerras de Crimea, que se extendieron en 1853 a 1856, las enfermedades mataban a más personas que las armas en la guerra. Por eso, Florence Nightingale, al percatarse de esto, implementa un programa donde logra reducir el índice de mortalidad del 42% al 2% en su hospital, gracias a, entre otras cosas, sus rondas nocturnas de supervisión. En 1863 se funda el Comité Ginebrino de Ayuda al Soldado Herido. El 22 de agosto de 1864 se firma el Convenio de Ginebra para mejorar la suerte que corren los militares heridos de los ejércitos en campaña. A partir de ahí, una Cruz Roja se vuelve el símbolo internacional de socorro. Entre otros sucesos importantes tenemos la lucha de la mujer hacia el camino médico. El estudio de la mujer de medicina antes y en el siglo XIX-XX era prohibido o mal visto. La primera mujer en asistir a la Universidad de Medicina fue Elizabeth Blackett en Estados Unidos, graduándose en 1849 primera en su clase. En cambio, en Europa no se graduó una mujer hasta 1876 en Suiza. En 1880 se inscribe la primera mujer chilena, Luisa Díaz, en medicina en la Universidad de Chile, convirtiéndose en la primera mujer en cursar estudios superiores en el país. A las mujeres se les presentaron una serie de problemas entre los que encontramos la declaración de Theodor Bischoff, que es antinatural que una mujer sea médico. La expulsión y exclusión de las alumnas de las aulas. En Múnich en 1873 se regula la matrícula para mujeres en medicina, entre otras cosas. En 1898 se genera la 26ª Asamblea General de Médicos, en donde se discute el futuro de la mujer en la medicina, siendo solo en 1900 y 1901 los primeros años que se matriculan mujeres sin problemas. Acá tenemos las imágenes de Elizabeth Blackwell, la primera médico, y Eloísa Díaz, la primera médico chilena. Pensamiento médico decimonónico. A fines del siglo XIX, la medicina había dado un gran salto en la fisiología, teoría celular, teoría microbiana, anestesia, entre otros. El siglo XIX incubó al XX, pues fue una época de construcción de paradigmas que se probaron en los siguientes 100 años. Algunos fueron aceptados y otros rechazados, pero el pensamiento médico de aquellos hombres sentó las bases para la construcción de la medicina actual. Se promueve la integración de cuerpos legislativos para la protección sanitaria, la supervisión nacional de la salud, la seguridad y los problemas sociales. Se enfocó globalmente el problema que abarca la salud, la enfermedad, las condiciones del trabajo y el modo de producción, y se puso en evidencia toda una gama de patologías ligadas a la forma en que el hombre se inserta dentro del proceso productivo. La medicina aportó datos estadísticos que revelan el sufrimiento de la clase trabajadora. Surgió la tendencia, dentro de la ciencia médica, de estimular la creación de una legislación encaminada a proteger a la clase trabajadora de los riesgos laborales. En 1883 se estableció en Alemania, por Otto von Bismarck, un programa de seguridad social que incluía seguros contra accidentes, enfermedad, maternidad, vejez, invalidez y muerte. Se fueron organizando dos modelos paralelos, el biomédico y el sociomédico. El primero pone énfasis en los aspectos individuales y el segundo en los colectivos. Ahora daremos paso al siglo XX. Este siglo es conocido por ser el más violento de la historia, pero también el de mayor crecimiento científico-técnico. Es considerado el siglo más violento por los sucesos bélicos más importantes que ha enfrentado la humanidad, la Primera y Segunda Guerra Mundial y también a fines del siglo la Guerra Fría. A pesar de esta ambiente de conflictos, durante este siglo observamos importantes avances en la medicina. En el siglo XX se inauguró un paradigma bien constituido, el científico natural de la patología, que dio origen a los subparadigmas anatomoclínico, que es la orientación morfológica de la enfermedad, el fisiopatológico, que es la idea de lo procesal, y el etiopatológico, que tiene un enfoque causal de la enfermedad, lo que constituye el modelo biomédico, que tiene como base la biología molecular, un saber ligado a lo tangible. Este modelo es el eje de la teoría y práctica médica de la época. En ese entonces, la visión de enfermedad se centró en una alteración orgánica susceptible de medición. A principios del siglo XX tenemos tres corrientes de pensamiento médico que crecen en paralelo. Estas son el modelo biomédico, la medicina social y la medicina psicosomática. El modelo biomédico, que es el que ya mencionamos, estudia la enfermedad como una alteración orgánica a nivel molecular, susceptible de medición, acompañado de una clara definición, registro y sistematización del saber médico. Esta corriente dio buenos resultados en casos individuales, con posibilidad de medición, control y reproducción en serie, lo que permitió un avance notable en diversos campos como en medicina interna, cirugía, genética y neurociencias, conformó un saber ligado a lo tangible. Sin embargo, se trata de un modelo reduccionista. Hay enfermedades moleculares, pero no moléculas enfermas, es decir, se disocia de la visión médica lo que para el individuo significa el acto de enfermar. Como resultado, las alteraciones de conducta y los padecimientos psicosomáticos aún constituyen un reto para la ciencia médica. Una gran proporción de dolencias terminan por ubicarse en los terrenos de lo irascible, abstracto, punto de reunión del psicoanálisis y la magia. Segunda corriente es la medicina social. Esta corriente surge durante el siglo XIX cuando los médicos identifican una gran diferencia en los riesgos de enfermedad y muerte que existe entre las diferentes clases sociales. En un principio se llamó la higiene social, que Jules Gering en 1848 llamaría la medicina social, la cual propone la colaboración de las ciencias sociales con la medicina. Así surgen la medicina social y la sociología médica.
cuyos objetivos son lograr una perspectiva de vida igual para los individuos de distintas clases sociales. Con este objetivo aparecen los primeros organismos internacionales y estatales que enfocaban su interés en la salud colectiva. Como tercera corriente tenemos la medicina psicosomática, que busca la interrelación del padecimiento con el aparato psíquico. Se pensó que las enfermedades estaban dominadas por factores psicológicos y sobre esta base se desarrolló la teoría de la especificidad, que postula la existencia de un vínculo causa-efecto, que por un lado considera los conflictos inconscientes, la forma psicológica de manejarlos y sus correlaciones emocionales y fisiológicas, y por otra parte la enfermedad. No obstante, esta teoría no lograba explicar satisfactoriamente el fenómeno de la enfermedad. Dentro de las figuras importantes de fines del siglo XIX e inicios del XX, tenemos a Sigmund Freud. Él fue un médico vienés, considerado el padre del psicoanálisis, que, con su labor, inició una ruptura epistémica en el conocimiento de la enfermedad, pues a partir de los descubrimientos psicoanalíticos, las dolencias comenzaron a ser expresadas por el paciente, y ya no solo observadas por el médico. En cuanto a la labor del médico de la época, Freud plantea: la intención del médico es orientada hacia hechos anatómicos, físicos y químicos, subjetivamente determinables. En cambio, no se despierta el interés por las facetas anímicas de los fenómenos vitales. En 1900, Freud publica La interpretación de los sueños, que vemos a la izquierda, obra que transformó la percepción del hombre. Las dolencias comenzaron a ser expresadas por el paciente y ya no solo observadas por el médico. El hombre enfermo comienza a ser escuchado como persona. Esto forma la base de la medicina antropológica. También tenemos que se investiga científicamente la relación psique-cuerpo y la personalidad del sujeto en relación con su dolencia. Esto hace que el sujeto se introduzca en la medicina. Gracias a esto se vuelve a la idea de Descartes de la relación mente-cuerpo de la enfermedad orgánica, planteada en el siglo XVII. Ahora veremos el perfil del médico del siglo XX. El médico moderno se caracteriza por acudir en el acto. Este recibe el aviso por teléfono y parte en automóvil donde su paciente, ya no es por mensajeros en carro o a caballo como en los siglos pasados. También existe una variación de los papeles del médico, paciente y enfermedad. El médico del siglo XX es facultativo, investigador y maestro. Ya no se espera que solo asesore y trate, sino que también prevea las dolencias y sepa llevar la lucha contra la enfermedad hasta que el paciente se sane. Respecto a la mortalidad de los médicos, estadísticas americanas, inglesas y alemanas establecen que viven como cualquier persona. Tienen una mortalidad similar al índice general. Las muertes son principalmente por afecciones cardíacas y al sistema circulatorio, diabetes y leucemia. Y también es importante destacar que existe un elevado índice de suicidios. Otro punto importante es la formación del médico, la cual varía en la modalidad y duración. El sistema alemán pone énfasis en la enseñanza teórica, mientras que el sistema americano en la instrucción práctica. La duración tenemos que varía entre 4 a 7 años dependiendo del país. Por otro lado, la medicina es el estudio de toda una vida. El médico está obligado por su propia vocación a seguir toda la vida perfeccionándose profesionalmente. Un médico que después de 10 años de su licenciatura no haya adaptado su terapia a la marcha del progreso puede incurrir en graves imprevisiones. Por eso la frase de "la verdad de hoy puede ser el error del mañana". Con el fin de mantener este estudio constante y actualizado, se crean conferencias, cursillos, coloquios, demostraciones, libros, revistas, documentales y programas de televisión. Por último, es importante decir que los médicos se destacaron por ser políticos y también escritores. Con respecto a la escritura, Thomas Mann, escritor alemán que se destacó en la primera mitad del siglo XX, dice que la enfermedad no fue solo un medio para alcanzar la cognición, supremacía y finalmente la muerte, sino que también una fuerza creadora. La medicina del siglo XX desarrolla la práctica conjunta, común tras la Segunda Guerra Mundial, en donde un padre e hijo o un matrimonio abren un consultorio. Esto trajo ventajas como la evitación de gastos adicionales, el reparto equitativo del trabajo y mejor asistencia al paciente. Sin embargo, tiene desventajas como la perturbación de la relación de confianza entre el médico y el paciente y una ampliación comercializada de la consulta. Lo anterior trae como consecuencia una diferencia entre las condiciones laborales de hospital y consulta. Empiezan a surgir mayores facilidades en los hospitales o en las clínicas, dentro de unas comunidades perfectamente organizadas. Ventajas como que el clínico puede cambiar continuamente impresiones con sus colegas, disposición de un personal sanitario competente, cierta tolerancia al amparo a sus inmediatos superiores ante errores en la práctica y una relativa autoridad. Sin embargo, también existen desventajas como las fricciones, competencia, recelo y envidia entre los médicos. También en este siglo surgen las asociaciones de médicos. Se destaca la Asociación Mundial de Médicos fundada en 1947 en París. Esta señala la libertad del profesionalismo médico como uno de sus
objetivos esenciales. Y también está la Asamblea General de Ginebra en 1948, en donde se formula la Declaración de Ginebra, la cual es una variación del juramento hipocrático. Como consecuencia de estas asociaciones se establecen las obligaciones y derechos de los médicos, tales como la obligación de prestar asistencia, ser siempre veraz, confidencialidad, asumir su responsabilidad y la de sus auxiliares, denunciar los casos sospechosos y derecho a plantear el tratamiento que estime oportuno para su paciente. El gran avance de las tecnologías de la época permitió la implementación de estas en el campo médico. Un ejemplo de esto es en el Hospital Roosevelt de Nueva York, en donde se adaptó una sala especial de monitorización electrónica. Fueron 17 camas con aparatos y registros electrónicos que trabajaban día y noche, anotando datos y transmitiéndolo a una central de información, con observación directa del paciente por cámaras y sistema de alarma ante datos amenazantes. Lo anterior redujo los gastos de mantenimiento, economizó al personal y facilitó considerablemente la labor del médico de guardia. También las tecnologías fueron utilizadas para el diagnóstico de enfermedades. Existe una acumulación de datos científicos y perfeccionamiento de esta información mediante máquinas autómatas que hacían de cerebros. La ventaja de esto fue la racionalización, perfeccionamiento, automatización, funcionamiento rápido, preciso y seguro del proceso. Buena prueba cuando era preciso elegir el diagnóstico positivo entre varios cuadros morbosos similares, precisas en enfermedades con síntomas específicos y había un trabajo continuo. Sin embargo, existen desventajas como una menor precisión o eficacia cuando la enfermedad evoluciona de manera normal, cuando hay dolores no justificados, cuando el enfermo se resiste deliberadamente a sanar, en enfermedades psiquiátricas y trato impersonal. Por último, el surgimiento de la era atómica tras la Segunda Guerra Mundial permitió el desarrollo de la medicina nuclear, que se aplicó a los diagnósticos y a la creación de nuevas terapias. Aun cuando el modelo biomédico excluye el análisis científico de su contexto psicosocial, este modelo acumuló un número impresionante de nuevos conocimientos. Es importante señalar que los conocimientos médicos fueron especificándose en función de instituciones públicas nacionales e internacionales. En cirugía tenemos avances como la introducción de metales plásticos en el cuerpo del enfermo, como la lente plástica en reemplazo del cristalino, los injertos en las válvulas cardíacas y el vitalio en lesiones óseas. Tenemos también el uso del microscopio en la cirugía, dando origen a la microcirugía que se usó, por ejemplo, en operaciones de oído medio. Y tenemos también la introducción de la robótica, que hablaremos más adelante. Gracias a la descripción de mecanismos de respuesta inmunitaria de Bernard y Medower, la tolerancia inmunitaria inducida por medicamentos de George Damechek y el riñón artificial de Wilhelm Kolff, se realiza el primer trasplante renal humano, dando pie a una década de trasplantes en cirugía. En 1963 se realiza el primer trasplante de pulmón e hígado. En 1966 el primer trasplante de páncreas y el 3 de diciembre de 1967 Christian Barnard efectúa el primer trasplante de corazón, que enmudeció al mundo y cambió el concepto de muerte para siempre. Los avances en la medicina llevaron a una disminución en la mortalidad y un aumento en la expectativa de vida al nacer. Esto llevó a la sobrepoblación, la que adquirió una nueva moral. Se estudió la inhibición de la ovulación, lo que llevó al auge de los anticonceptivos, y esto también determinó cambios en el comportamiento sexual de la población. En el ámbito de la psiquiatría, en 1961 se introducen los ansiolíticos, como el clordiazepóxido, que se usa en reemplazo de los barbitúricos y otros agentes hipnóticos usados hasta entonces. También tenemos que en la época la depresión fue un padecimiento común en países industrializados, donde apareció en el 25% de su población. Para combatir esta patología se usan tricíclicos y el antidepresivo fluoxetina. Fue tanto el éxito de este último fármaco que este abrió de camino al desarrollo de nuevos fármacos más eficaces y con menos efectos adversos. En neurología tenemos un importante desarrollo de la neurofisiología. Inicia en 1905 con la teoría de la neurona de Santiago Ramón y Cajal. Continúa con el descubrimiento de los neurotransmisores, que permiten establecer que si bien las células se organizan en redes, no hay continuidad entre ellas, sino que la transmisión de señales es a través de estas sustancias químicas. La primera en aislarse fue la acetilcolina en 1921. Y se termina este siglo con los descubrimientos acerca de la reproducción neuronal, los cuales refutan el concepto previo de que el número de neuronas permanecía invariable desde el nacimiento hasta la muerte. El siglo XX también puede considerarse el siglo de la genética, pues inicia con las primeras leyes de herencia y culmina con el proyecto Genoma Humano en el año 2000. En 1866, Mendel establece las primeras leyes de herencia basándose en sus observaciones del intercruzamiento de arvejas. En 1910, Thomas Hunt Morgan describe la herencia de carácter sexual en los cromosomas de la mosca. En 1944, Avery, MacLeod y McCarthy demuestran a través de un experimento que el ácido desoxirribonucleico es el material hereditario. En 1953, Watson y Crick describen la estructura de doble hélice del ADN. En 1973, los doctores Cohen y Boyer comunican que habían construido una forma de vida novedosa al aislar de dos organismos no relacionados
piezas de ADN que posteriormente unieron, resultando en una forma de vida que antes no existía, la cual denominaron quimera del DNA. En 1980, finalmente, Martin Klein comunica que formó el primer ratón transgénico. Gracias a estos avances tenemos en 1990 la primera terapia génica practicada por el Dr. Anderson. También tenemos la realización del proyecto Genoma Humano dirigido por James Watson y apoyado por Cellular Genomics entre el año 1990 y el 2000. Y como punto culmine de esta aventura genética, Ian Wilmut anuncia el 27 de febrero de 1997 el nacimiento de una oveja clonada, a la que nombró Dolly. Este hecho conmociona al mundo y desató todo tipo de discusiones al respecto. Muchos pensaron que esto constituía una amenaza a la vida como la conocemos. Posteriormente, el 17 de junio de 1999, se supo que habrían clonado el primer embrión humano. Durante este periodo se establecen nuevos conceptos en relación al cáncer. Se estudia su epidemiología, se descubre y usan marcadores tumorales y se llega a la comprensión de su biología molecular. Estos avances, más en los conocimientos de genética, cirugía y el desarrollo de la radioterapia, quimioterapia y trasplante autólogo de células hematopoyéticas, llegan a la conclusión de que el cáncer puede ser curado. El pensamiento mecanicista de la modernidad dio paso a que en el siglo XX se desarrollaran los robots, que significa labor compulsiva. Los robots son máquinas que pueden efectuar tareas repetitivas o peligrosas con mayor rapidez y precisión que los humanos y de forma más barata. Estas máquinas tuvieron un importante uso industrial en el cual se expandieron en todos los campos. En la medicina, permitió el desarrollo de robots de base biológica que permiten sintetizar mecanismos neurofisiológicos y biomecánicos. Permitieron también el desarrollo de sistemas para manipular desde una computadora y el desarrollo de robots quirúrgicos. Esto permitió que en la medicina se pudiera realizar el teletacto y la telecirugía, que permite operar a un paciente que se encuentra a kilómetros de distancia. Cabe destacar que estas prácticas quirúrgicas no las efectúa el robot, sino que el experto que lo manipula. Esto hace también que se pueda cancelar el temblor natural de la mano humana, muy necesario en la microcirugía, y también, por último, tenemos la creación de simuladores de cirugía virtual, el cual se usa con propósitos educativos. En la imagen podemos ver el sistema quirúrgico Da Vinci, que es un robot que permite optimizar el rango de acción de la mano humana, reduciendo el posible temblor y perfeccionando todos los movimientos del cirujano. También, después del descubrimiento de los rayos X en 1895, se trabajó activamente en el radiodiagnóstico, por lo que hoy día tenemos diagnóstico por imagen a través de resonancia magnética nuclear, tomografía axial computarizada y tomografía emisora de positrones, como vemos en la imagen. Los nuevos conocimientos de salud y enfermedad y su relación con las condiciones socioeconómicas impulsaron medidas para mejorar la calidad de vida de la mayoría de la población. El progreso de la sanidad pública y privada, en la alimentación y viviendas, la aplicación de vacunas preventivas y la acción de nuevos tratamientos médicos quirúrgicos permitieron obtener avances notables en la salud colectiva. Entre estos puede verificarse una disminución espectacular en la frecuencia del gran número de padecimientos y un aumento de la expectativa de vida al nacer. Por ejemplo, aquí tenemos algunas cifras. En 1900, el porcentaje de muertes por tuberculosis en Inglaterra y Gales en relación con las muertes esperadas era de un 266%, lo que disminuyó a un 92% en 1962. Y también, en el caso de la difteria, en la primera década del siglo XX morían 571 niños menores de 15 años por cada millón de niños por esta patología, lo que en 1969 se redujo a cero. Lo observado en estos casos también aconteció en el resto de enfermedades infectocontagiosas. También cabe destacar que tenemos enfermedades erradicadas, como el caso de la viruela en 1980. Todos estos avances deslumbraron a los médicos, quienes llegaron a pensar que solo era cuestión de tiempo para lograr una humanidad libre de padecimientos. Así, en 1960 se sostenía que el próximo objetivo de la medicina actual es la prolongación de la vida hasta los 200 años, con una total conservación de la juventud y belleza. En el futuro no habrá enfermedades. Y en 1969, la ausencia de la enfermedad ya no está muy lejos. Ya en la segunda mitad del siglo XX, todos estos descubrimientos, innovaciones y nuevas prácticas llaman a diversos conflictos éticos, como lo fue el diagnóstico de muerte, sus criterios, la eutanasia, el aborto y la anticoncepción, la fertilización in vitro, la ingeniería genética, eugenesia, clonación y la construcción de nuevos seres. La ética entonces se vuelve el punto de encuentro entre la ciencia y la filosofía, y los científicos y médicos hacen una reflexión filosófica sobre los alcances de sus acciones. Esto lleva a que se creen los primeros comités de bioética que prontamente se expandirían a todo centro médico. Todo esto permite que la ciencia médica, antes caracterizada por un pensamiento reduccionista y materialista, expandiera su campo de acción al adherirse al pensamiento complejo, polisémico, idealista y fundamentalmente racionalista de la filosofía.
Como vimos a través de la presentación, los siglos XIX y XX fueron siglos de grandes cambios, tanto científicos como filosóficos. Pudimos ver que en el siglo XIX se logró conquistar las mayores problemáticas de la cirugía, tales como eran la hemorragia, la infección y el dolor. También observamos la aparición de las especialidades tal como las conocemos hoy en día, y la entrada de la mujer a la medicina, el cual no fue un camino fácil. También vemos el surgimiento de grandes figuras como lo fueron Mendel, Virchow, entre otros, que ayudaron a adelantar el estudio de la medicina y otras ciencias, acercándonos poco a poco a la medicina al día de hoy. El siglo XX, por su lado, tuvo grandes avances en la cirugía, la salud colectiva, la psiquiatría, la neurología, a nivel molecular, genético, también a tecnológico, que trajo varias de las tecnologías vigentes hasta el día de hoy. Esta época también se caracteriza por el surgimiento de hospitales y organizaciones médicas. Gracias a los avances se pudieron reducir masivamente algunas enfermedades, tal como la tuberculosis y la difteria, llegando incluso a la erradicación de la viruela. Los avances también nos llevaron a tratamientos de enfermedades que antes se consideraban incurables, como este del cáncer. Se generaron los primeros trasplantes de órganos, llegando incluso a trasplantar el corazón. Pero tenemos que tomar en cuenta no solo lo que lograron, sino el contexto que se desarrollaron, ya que este influyó en el avance médico, las tecnologías y las corrientes de pensamiento, es decir, prácticamente todo. Esto fue lo que nos ayudó y nos guió para llegar a la medicina al día de hoy, con sus avances y dilemas. Acá les mostramos nuestras referencias bibliográficas. Si tienen alguna consulta, no duden en contactarnos.